Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy voy a comenzar con un análisis y reflexión de la película de Historia Americana X. Como he dicho en otros videos, tomen en cuenta que esto es pues, un ejercicio de reflexión propia, no es la única perspectiva que puede tener la película, ni ninguna obra, ni nada en realidad. Así que no lo tomen como lo que debe de ser o como que es la única visión, es solamente una perspectiva, ¿no? Y también tomen en cuenta que no es un resumen, o sea, no voy a hacer un resumen de la película, sí voy a ir mencionando hechos importantes para poder pues explicarlos, hacer la reflexión y todo, pero tengan en cuenta esas dos partes, ¿no? Entonces, bueno, la película se me hace una película muy buena, muy interesante. Es una película como muy, pues muy tensa, ¿no? Muy dramática, como que tiene como esas subidas como de mucha tensión, ¿no? De mucho dramatismo. Y aborda temas muy, muy interesantes y muy importantes y por eso he decidido hacer esta serie de videos que pues van... a mí me gustó mucho la película porque creo que entrelaza muy bien las cuestiones individuales con las sociales y el por qué se da todo eso, ¿no? O sea, la película habla del racismo, del nazismo o del neonazismo, como ustedes le quieran llamar, este, sobre la violencia, sobre la familia y sobre las pérdidas, ¿no? Creo que esos son como los cinco grandes temas que aborda la película, ¿no? Y desde ahí pues creo yo que también se deja ver o aborda una visión, una perspectiva pues norteamericana de como de un momento muy específico, ¿no? Que se va viendo en la película, que creo que es en los noventas, ¿no? Precisamente en esta playa, en Venecia, creo que es esta playa, entonces como que deja ver ahí como una cuestión muy interesante de cómo se vive en ese entonces, ¿no? Como de la cuestión de, no sé si llamarlo como um, eh, yo lo llamaría como precisamente una transición de la adolescencia a la adultez, como en ese momento en específico, ¿no? Como haciendo énfasis la cuestión de las pandillas, ¿no? Pero que eso también deja ver como las cuestiones pues, económicas, políticas que se van viviendo en ese momento, ¿no? Pandillas, violencia, cuestiones de drogas, de narcotráfico, ajuste de cuentas, ¿no? La cuestión del uso de armas, ¿no? En personas pues, muy, muy jóvenes, en adolescentes y niños, pero bueno. Entonces creo que, como decía, la película como que entrelaza muy bien las cuestiones individuales con las sociales y pues da como resultado esta película, ¿no? Entonces, honestamente no sé como qué tema abordar porque como hace este entrelazamiento muy estrecho de todas las cuestiones, se me hace muy difícil como elegir un tema como muy peculiar para ir como desmenuzando. Y bueno, si ustedes han visto videos míos anteriores o no, pues tomen en cuenta que improviso mucho, o sea, no llego con un guión ni nada, porque me gusta sentir como esa libertad de poder decir lo que se me viene a la mente, lo que voy recordando. Pero honestamente en esta película como que sí me cuesta mucho iniciar con algo. Pero bueno, tal vez creo yo que... mmm, creo que podemos empezar hablando, o puedo empezar hablando sobre el protagonista, ¿no? Que creo que es el que toma eh, como pues obviamente la relevancia en la película por algo es el protagonista, pero también toma como, o sea, es el protagonista en la película, pero también dentro de su historia tiene protagonismo como en varios escenarios importantes, ¿no? O sea, hablando de Derek y uniendo lo que dijo Edward Norton en una entrevista que Fer y yo vimos, creo que sí lo viste, ¿verdad? Ajá. Le preguntaban sobre esta película, ¿no? Y él hablaba de cómo quería o pensaba como en una figura parecida a la de Otelo, ¿no? Como un cuento de Shakespeare, una historia de Shakespeare junto con el director, y hablaban de crear como una figura que fuera como en potencia de muchas cosas, ¿no? Un hombre que fuera como un líder, que tuviera el potencial de crecimiento, inteligente, como de poder avanzar mucho en la vida, pero que por las decisiones que toma desde el odio pues su vida va como yéndose a caminos muy trágicos, ¿no? Y entonces creo yo que
Eso como que deja ver como en un inicio, o tomando en cuenta esta referencia de la entrevista, el por qué Derek va tomando ese protagonismo como tan fuerte dentro de la historia, ¿no? Pero también creo que tiene que ver precisamente porque en esta figura trágica hay muchas cuestiones que son muy importantes a resaltar, ¿no? Creo que pues la primera escena es muy directa, ¿no? Está Derek teniendo sexo, llegan estos tipos a querer robar la camioneta, su hermano la avisa, ¿no? Y entonces, pues desde ahí ya como que uno se da cuenta de que va a ser una película brutal en muchos aspectos, ¿no? Que hay como una como ferocidad, como que hay una violencia y un odio como muy claro en la figura de Derek, ¿no? Eh, y se nota como en la cuestión de la escena del sexo, ¿no? Es como un sexo muy brutal el que está teniendo, ¿no? O sea, como que la relación con su pareja, que también es importante, y ya lo iré retomando, pues se deja ver como esta, como parte como muy salvaje de él, ¿no? Y entonces cuando sale, pues también se deja ver como, primero, como que la exposición de él solamente en boxers sin botas, pues permite ver precisamente los tatuajes, ¿no? Que eso ya es como un mensaje muy directo, no es como el símbolo nazi o la esvástica o suástica, como ustedes le quieran decir, eh, los perros en la espalda, ¿no? Que como que ya te dan a entender que este es un hombre muy, muy violento, ¿no? Que obviamente es nazi, que pues como que es sabido históricamente que las cuestiones del nazismo tienen que ver con cuestiones raciales, ¿no? Y entonces se ve que las personas que están intentando robarle pues son dos chicos negros, ¿no? Y entonces pues no es difícil atar cabos ahí, ¿no? O sea, como que uno ya va como entendiendo que hay una cuestión ahí obviamente racial y una cuestión de odio, ¿no? Que eso es como el sentimiento predominante a lo largo de la película, aunque en algunos momentos se ve como de manera muy, muy interesante, ves de manera muy bonita, pero esa es como la predominante en la vida de Derek, ¿no? Hasta que le pasa lo que le pasa en la cárcel y cambia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que uno ya puede ir viendo como la brutalidad que tiene el personaje y entonces una de las partes interesantes es como ir viendo el por qué, ¿no? O sea, creo que ese es un punto muy importante de la película, que poco a poco como que permite ver el por qué un chico, porque entiendo que, bueno, pasa un poco como en la naranja mecánica, ¿no? Como que tú ves al actor y dices, este güey ni de broma tiene 16 17 años, ¿no? Pero bueno, pues es ficción, es Hollywood, bla, 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 ¿no? Pero es interesante como ver que este chico, porque es un adolescente, entiendo yo, en el momento en que pasa eso, están sus 17 18 años, si mal no recuerdo, cuando pasa esta cuestión donde pues, le da de balazos a estas personas que intentaban asaltarlo, eh, se empieza como a contar un poquito, como mezclando el presente, el pasado, la cuestión del por qué está ahí, ¿no? Entonces uno puede ver a un Derek como muy, muy rígido, como muy plantado en sus ideales, muy casado con sus ideales, ¿no? Muy apegado a este movimiento neonazi, muy, muy inteligente, ¿no? O sea, lo que mencionaba Edward Norton en esta entrevista, un hombre con muchos potenciales, con muchas capacidades, ¿no? Sabe debatir, es muy inteligente, se ve que es muy culto, es leído y todo, pero todo el fundamento de eso en cuestión emocional pues tiene que ver con el odio, ¿no? Y entonces creo que llega un punto muy importante en la película o en la historia de estos personajes, que es el saber por qué llegó a ese punto, ¿no? Y que es precisamente pues el asesinato de su padre. O sea, el asesinato de su padre creo yo que es la piedra angular de la historia, ¿no? Si no, obviamente, si no hubiera existido ese asesinato, pues no habría historia, ¿no? Así de fácil y así de sencillo, ¿no? Porque el asesinato le da a, pues le da a Derek eh, todo ese combustible para ese odio, pero también acaba de reforzar ideas, ¿no? Ideas que después se ven que su padre ya tenía, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo aquí es que Derek y su familia, o sea, no solamente él, sino que toda su familia, su hermano, su hermana más pequeña, su mamá, en realidad es una familia que está atravesando pues un duelo muy, muy, muy complicado. O sea,
Yo no creo que hayan duelos simples, pero sí creo que hay duelos que se vuelven más duros, más difíciles, más sufridos, dependiendo de por qué se dio la pérdida, ¿no? Y entonces el que al espectador le permitan ver que, pues, que era un bombero que estaba trabajando y lo mataron y que precisamente fue una persona de color, pues le da a Derek como todo la razón para empezar a odiar a las personas de color. Y digo, le da toda la razón no porque esté en lo correcto o esté en lo cierto, ¿no? Sino porque tiene esa razón, tiene esa motivación para hacer lo que va haciendo, ¿no? Y entonces, ahí, a partir de esta pérdida, les repito, no son los sobrenaturales, por eso me estoy adelantando mucho a la película, pero porque cronológicamente quiero ir como dejando ciertas cosas en claro para como que se vaya entendiendo todo, ¿no? A partir de esa pérdida creo que empieza eh, una búsqueda de, pues, de sustituciones, por así decirlo, ¿no? Hablando de las cuestiones familiares, creo que la película deja ver muy muy claramente, si uno pone atención, que la elección de una relación o la elección de una persona para establecer una relación, sea una amistad, sea una pareja, sean hasta cuestiones de trabajo, lo que sea, tiene que ver mucho con lo familiar. Entonces, cuando Derek pierde a su padre, precisamente por estas cuestiones, eh, elige, por así decirlo, como figura paternal, como para sustituir a su padre, a Cameron, ¿no? Que también es una figura clave en la película. Y Cameron, pues es un nazi, que yo diría que es un nazi de lo peor, porque aparte de que él está adoctrinando a muchos chicos, pues está aprovechando de ellos, ¿no? En el sentido de que, si bien, porque este punto también se me hace muy interesante, si bien muchas veces es como muy fácil atribuirle a la adolescencia la cuestión de la crisis de la identidad y saber a qué grupo integrarse o qué no, a qué dedicarse o qué no dedicarse y diferentes cuestiones, también tiene mucho que ver con la cuestión del comportamiento de las masas, ¿no? O sea, creo yo que aquí lo interesante es que Cameron, en su forma de ver la vida y en su perspectiva de cómo manejar a las masas, sabe identificar precisamente a adolescentes, tanto hombres como mujeres, que están atravesando por situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Pero que tienen en común algo, que es el odio, ¿no? Que esa es la cuestión como más clara que se va diciendo a lo largo de la película, ¿no? La cuestión del odio, el resentimiento, el enojo, ¿no? Y entonces sabe identificar a estos chicos, sabe identificar que además están muy abandonados, están muy solos. Si uno se da cuenta, Derek es una figura muy solitaria, ¿no? Cuando viene la pérdida de su padre, que también, no lo dice tal cual, pero creo que se da a entender claramente que su papá era un pilar muy grande en la familia, ¿no? Se cree que el papá, a pesar de que tenía ideas racistas, que eso se deja ver ya como un poco más avanzada la película, era una figura que daba mucho soporte, daba mucha estabilidad, obviamente por la cuestión económica, ¿no? Porque creo que eh, cuando Derek entra a la cárcel, que también sustituye un poco a su papá en ese aspecto, pues se van a esta casa que es muy pequeña, la mamá está muy enferma, se ve que batalla mucho para salir adelante, y tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Que la pérdida del padre implica una pérdida de ese soporte, de ese pilar económico, pero también de ese pilar emocional, eh, que sea como sea, pues por ejemplo los dos varones se nota claramente que se apoyan mucho en él, tanto Derek como Danny, se llama Danny, eh, se apoyan muy claramente en él, ¿no? Y tanto así que creo que no es solamente un soporte para ellos, sino que es una figura de admiración al grado que pareciera que a ambos, y en especial a Derek, le cuesta mucho cuestionarlo, ¿no? O sea, creo que la escena donde se ve precisamente cuando Dani está haciendo su escrito relata como de dónde vendrá todo este odio y de este racismo, como que uno pensaría, yo pensé que tendría que ver como el origen de cómo Derek conoció a Cameron o no, eso es interesante, o sea, se va precisamente a esta comida familiar, un desayuno familiar, donde Derek está como leyendo y está como hablando de que va a tener un juego y todo esto como muy
portada de su vida, ¿no? Como de la cotidianidad. Y entonces habla de su profesor, ¿no? Y su profesor, eh, pues es esta persona que igual es muy culta, muy preparada, es un doctor, y es una persona negra, no es una persona de color, y como que ese es como la, como lo que al papá le disgusta bastante, ¿no? Como que esta cuestión como de, como que va a adoctrinar a mi hijo, y como que casi casi le dice así como no la admires tanto, porque como que no te dejes engatusar por esta gente, ¿no? Así como tú no les creas todo, como que siempre desconfía de ellos, porque casi casi como en South Park, ¿no? Nos quitan el trabajo. Igual la comparativa suena un poco chistosa, pero hay un episodio de South Park donde los hombres del pueblo se están empezando a quejar, porque si mal no recuerdo hay muchos mexicanos y muchas pues minorías, como se les dice, que empiezan a trabajar por menor salario, ¿no? Y les quitan el trabajo. Entonces todos estos hombres blancos empiezan con esto de quita el trabajo, y como que se empiezan a enojar porque les quitan el trabajo, ¿no? Cuando en realidad eran los pinches huevones que querían estar tomando todo el tiempo, y así, bueno, es como muy redneck el asunto, pero como que siento que un poco va por ahí la cosa en la película, ¿no? Así como de no, es que dos personas salieron mejor evaluadas, pero como tiene que haber esta discriminación positiva, como dice el padre, entraron ellos dos en lugar de buenos agentes y bla, 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 bla. O sea, como que se aventa todo este choro como simulado, no tan disimulado, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, como que es, es como abiertamente racista sin llegar a ser tan violento en el asunto, ¿no? Porque creo yo que sería también muy ingenuo decir que no hay violencia en lo que está diciendo, porque claramente hay una violencia ahí, ¿no? Y entonces creo que ahí lo que resalta mucho es que Derek ya se nota que admira mucho a este maestro, o sea, que para Derek las cuestiones raciales no son importantes, no sé, de hecho, y va a sonar estereotipo, pero Derek le gusta mucho el básquetbol, ¿no? Y es como muy sabido que en el básquetbol predominan los deportistas de raza negra, ¿no? Y entonces como que esta cuestión del básquetbol, de estar admirando a este profesor, como que creo que al padre como que le prende el foco, ¿no? Y le pone como sí, le prende un cuenta en el culo este güey, entonces le pone un límite así como en seco, o sea, no es violento con Derek, pero sí es violento como el cómo se dirige a las personas de color, y como que le pone un límite, ¿no? Le frena y dice como cuidado con estar como admirando a alguien más que no sea blanco, ¿no? Entonces, ahí también hay una escena que se deja ver como Dani se queda viendo a su hermano como diciendo, como que qué pedo, no sé, como que dobló muy fácil las manos con papá, ¿no? O sea, como que se le queda mirando de cierta forma. Y entonces, eh, a lo que quiero llegar con toda esta explicación es que la figura del padre, no solo en esa familia, sino en todas las familias, es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que en México y en muchos países resentimos mucho la ausencia de la figura del padre, no, no porque la figura de la madre sea algo que esté por demás, no, al contrario, la figura de la madre también es fundamental, y de hecho en la película también se deja ver muy claramente la importancia de ella, ¿no? Que creo que eso es lo que salva a Davika, creo que Davina. Davina, ajá, Davina, la hermana, ¿no? Porque ahí como que entra, o podría caber la pregunta de por qué Davina, si ha crecido con estos dos güeyes que son neonazis de lo peor, por qué ella no es así, o sea, por qué ella es lo opuesto, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con la identificación que hace con la madre, ¿no? Porque también en esta escena del desayuno familiar, la madre, si mal no recuerdo, como que intenta calmar un poco al padre, como decirle así como ya para un poco, ¿no? Como de para como la plática y cambiamos el tema, pero y eso también se repite cuando el padre no está, o sea, el padre como que no le hace caso, como que casi casi le dice, no, como que tú no vienes, o sea, no así, pero como que haces ademán de nada. Y entonces él prosigue, ¿no? Que después pasa cuando el padre muere, y ya está como esta cuestión del nazismo como muy instaurada en Derek y en Danny. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya está saliendo con el profesor que es judío, Derek se deja ir como gordo en tobogán con todo este discurso de odio, y aunque la madre intenta pararlo,
hacen lo mismo que el padre, ¿no? Es como tu opinión no cuenta y se sigue yendo, ¿no? Pero bueno, regresando, la cuestión de la pérdida del padre, pues marca precisamente un duelo muy, muy complicado, muy sufrido, y dos, la búsqueda en estos dos varones que claramente se identifican mucho con el padre, de poder encontrar esa figura nuevamente, ¿no? Y entonces, pues Derek lo encuentra en Cameron, ¿no? Que es racista 2.0, neonazi de lo peor, y entonces obviamente esa figura de Cameron, que también es una persona más grande, que como que va cobijando a chicos, pero más que un cobijo es formar una pandilla o un grupo que esté a las órdenes de él, un ejército, ¿no? Que eso es bien interesante, como eh, dentro de este grupo que hacen se vuelve una pequeña organización, y que son fieles y leales así pues, a los estatutos, al dogma nazi, pero también a lo que Cameron les pida que hagan, ¿no? Que creo que habla mucho precisamente de esto, ¿no? De cómo Cameron, lo que decía, es una figura, una persona que sabe identificar a estos chicos que están perdidos, que están abandonados, que están muy enojados con la vida y que necesitan a una figura paterna, ¿no? Y creo que esto deja ver muy claramente cómo eh, todos, en mayor o menor medida, estamos en la búsqueda de esas figuras que perdimos, ¿no? O sea, la pérdida de la figura paterna y de la figura materna no tiene que ver solamente con la pérdida física, o sea, no tiene que ver solo con la muerte, sino que también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Pero hay una gran diferencia de perderlos porque uno crece, porque uno madura, porque uno hace su propia vida y entonces después las busca, a lo mejor en la pareja de cierta forma, o en admirar a otras personas, profesores, ¿no? Artistas, y tratar de emularlos y seguir con la vida y bla, 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 a ellos que lo hacen como desde ese punto donde están como muy atorados, diría yo, que están como con un duelo muy trabado, porque precisamente no hay alguien que los pueda acompañar en ese proceso de pérdida. O sea, lo que va haciendo Cameron es mantenerlos ahí porque les conviene mantenerlos ahí. ¿Y cómo hace eso? Incitándolos a cometer, pues, crímenes o cuestiones de odio, ¿no? O sea, que alimente el odio. O sea, eso es lo interesante de los duelos. O sea, yo no soy muy partidario de esta idea como de Elizabeth Kubler-Ross, como de que hay que... lo que quiere decir es que Elizabeth Kubler-Ross identificó muy claramente las etapas del duelo, ¿no? Y lo que muchos de mis colegas hacen es como, en terapia muchos hacen esta cuestión de, sí, estás en la etapa del enojo, enójate, está bien, pero no te quedes ahí, ¿no? Luego vete a la tristeza o la depresión, o así como muy de, como que muchos creen que el duelo es algo que se vive a fuerza de 2 años y que tienes que ir y venir, así como muy claramente el caminito, ¿no? O sea, no es tan simple, no es tan sencillo. Las cuestiones del duelo siempre son muy complejas, son muy dolorosas, pero sí hay que ir acompañando para que esas etapas vayan avanzando. O sea, no tiene que haber un orden específico, puede ir saltando, y tampoco hay una fecha límite. O sea, las cuestiones del duelo a veces son a lo largo de la vida. O sea, hay pérdidas que calan muy hondo, por así decirlo. Hay pérdidas que marcan muy profundamente, como para decir que se tienen que asumir o aceptar en los años, no sé, a veces llevan mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que Cameron como que trata de sostenerlos ahí en el odio, ¿no? Por ejemplo, la escena de cuando hacen este ataque al pequeño supermercado deja como ver muy, muy claramente eso, ¿no? O sea, es Cameron quien llega con Derek, y es a Derek a quien avienta para liderar a todos. O sea, Cameron trata de mantenerse un poco en las sombras, como para uno mantenerse fuera de la ley, por así decirlo, o sea, mantenerse fuera de problemas de la ley, y se mantiene fuera de la ley, ¿no? Pero desde la oscuridad, o sea, no tiene un rostro, por así decirlo, visible, ¿no? Que también se nota en la escena de la fiesta. O sea, están en la propiedad de Cameron, Cameron está ahí, todos saben que Cameron está ahí, pero está en el cuarto, no está en un cuarto donde quien quiera hablar con él puede ir, pero está apartado. O sea, es como como que se vuelve esta entidad, un poco como Dios, por así decirlo, de sabemos que está ahí, sabemos que
es intocable, que hay que cuidarlo, pero no da la cara, ¿no? Es un cobarde. Y entonces se deja ver claramente que hay una gran manipulación de este tipo con todos, ¿no? Pero en especial con Derek. Y no es solamente porque sí, o sea, como decía Edward Norton en la entrevista, ¿no? O sea, Derek tiene mucho potencial y todos lo notan, ¿no? Y entonces Cameron obviamente nota este potencial, se aprovecha de toda la situación de Derek y entonces lo impulsa a liderar, pero también lo impulsa a que ese liderazgo esté enfocado precisamente hacia mantener todo este odio, ¿no? Y de lo que les mencionaba, o sea, hablar de las cuestiones de odio también implica hablar mucho de un dogma, de una estructura para que también se sostenga, ¿no? Es muy parecido, sí, a las cuestiones del nazismo, pero también, por ejemplo, a lo que se plantea en 1984, ¿no? De, por ejemplo, la escena de los 2 minutos de odio, ¿no? En el libro, ¿no? Son 2 minutos donde se presenta esta figura de alguien que creo que también era judío. Ajá, el libro creo que también decía que esta era como una figura, como un hombre como judío que tenía funciones judías, ¿no? Y entonces en esos 2 minutos todo el mundo se ponía a gritar y berreaba y así dirigido hacia aparte, ¿no? Y entonces acababan los 2 minutos y como que seguían con su vida, ¿no? Este lema de la guerra es la paz y la esclavitud es la libertad y no me acuerdo cuál era la otra oración, pero, o sea, creo que va quedando claro cómo toda esta estructura del odio eh, se aprovecha muy fácilmente por personas que tienen como cierta idea de cómo manipular toda esta situación, ¿no? Y bueno, se me va acabando el tiempo, voy a dejarlo ahí, entonces ya lo iré retomando en los próximos videos. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, háganmelo saber. Los espero en el próximo video. Hasta entonces.